Feliz domingo, mis amados hermanos en Cristo Jesús, tú que me escuchas y que hoy tienes el deseo y la necesidad de alimentarte de la palabra de Dios, de levantar y avivar la obra de Dios. A ti te hablo en este día, me gozo porque juntos compartamos la palabra de Dios. Hoy tendremos grandes lecciones de vida sobre cómo debemos caminar en el 2021. Hoy tomaremos la palabra de Dios como referencia para poder saber cómo podemos poner nuestros planes y nuestros propósitos y todos nuestros objetivos y metas de la mano de Dios para caminar con Dios. El salmista en el Salmo 119:15 decía: en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Y es que son los que debemos de considerar los caminos de Dios. En los primeros 15 versículos del Salmo 119, el salmista considera firmemente andar en los caminos de Dios y él dice que a esos caminos les llama perfectos a los que obedecen los caminos de Dios. El salmista dice que los que andan en los caminos de Dios no se equivocan. Esos que andan en los caminos de Dios no se equivocan, es decir, no van a torcerse por ningún lado porque van caminando sobre los caminos que Dios les está marcando. Él expresa un deseo ferviente: ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, porque el guardar los estatutos nos enseña a caminar por los caminos de Dios. Inclusive el salmista en el Salmo 119 toca un mensaje para los jóvenes: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él dice, responde: con guardar la palabra. Los hombres y las mujeres que caminaron de la mano de Dios desde la antigüedad nos dejan grandes lecciones de vida. Hebreos 11 hace un resumen de algunos hombres y la confianza que depositaron en Dios para caminar en sus caminos y lo que lograron al hacerlo. La pregunta es: ¿qué es caminar con Dios? En el Oriente, en los tiempos antiguotestamentarios, la frase caminar con Dios tenía un significado muy profundo. Era común que las gentes dijeran: él camina con tal o con cual. Y caminar con se destacaba el trato que se tenía con aquella persona. Cuando caminábamos con, teníamos un trato muy especial con la persona con la que estábamos caminando. Se resaltaba el grado de contacto, comunicación y confianza que se le tenía a aquella persona con la que caminábamos. De Enoc no se habla mucho. De Enoc se habla en Génesis, en el Evangelio según San Lucas, en Hebreo y en Judas, pero solo unos cuantos textos de él se mencionan, suficientes textos para saber que Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Y con solo esos textos nosotros podemos ver la impactante vida de Enoc y el testimonio que debe de haber dado en los tiempos en que él vivió, a la expectativa de las demás gentes que le rodeaban. Dos textos relacionados con Enoc me sorprenden y me maravillan. Por ejemplo, el texto que dice en el capítulo 5, el verso 24 de Génesis, dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué maravilloso cuando uno camina con Dios. Se ven cosas sorprendentes, extraordinarias, maravillosas. No deja de sorprendernos cotidianamente cuando nos ponemos y nos sujetamos a los designios de Dios, a sus estatutos, a sus ordenanzas, y decimos: con Dios caminaré. Él guiará mi camino. En Hebreos 11:5, en el capítulo de la fe, nos dice la palabra de Dios: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Muchos no quisiéramos ver la muerte. De hecho,
el apóstol Pablo, cuando hablaba del arrebatamiento, cuando hablaba de que nuestro Señor Jesucristo, de su segunda venida, él decía, los que estemos aquí seremos arrebatados. Él tenía la esperanza, el apóstol Pablo, de ser traspuesto, de no ver muerte física, sino de ser traspuesto y ser llevado con Dios. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos aquí seremos arrebatados. Muchos desearíamos no ver muerte. El testimonio de Enoc para sus tiempos debe haber sido una noticia sorprendente. Era el testimonio que Dios quería dar sobre ese Dios único y maravilloso, sobrenatural, que tiene dominio sobre la vida. Nuestro Señor Jesucristo decía, yo doy la vida y yo la quito. Puedo dar mi vida y puedo quitarla. Dice, no menos sorprendente es que Dios haya escogido a Noé. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Es decir, el caminar con Dios te presenta perfecto delante de Dios. ¿Qué es lo que hacía Noé? Seguramente, igual que Enoc, tener el contacto cotidiano con Dios, desde el amanecer, poner sus planes, sus metas y todos sus propósitos en las manos de Dios, dejarse guiar por nuestro Dios. Si había que caminar por un río, ellos caminarían, pero caminarían de la mano de Dios. Si había que subir una montaña, ellos subirían la montaña de la mano de Dios. Y dice que Noé era perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. Con Dios caminó Noé. Hebreos 11 también refiere a Noé y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es importante saber que la fe que tú deposites en Dios para caminar tus caminos en este 2021 será la misma fe que transmitas a tu familia, a tus hijos, inclusive aquellos que no te conocen verán que estarás caminando en el camino de Dios. Verán que estás caminando en un camino diferente a lo que el mundo camina. Cuando caminas con Dios no existe otro camino para caminar, pues entablas con Dios una relación permanente que te llevará a conocerlo más y más. Y en ese tenor irás haciendo su voluntad. Qué maravilloso es pensar en aquellos dos discípulos que caminaban camino a Emaús y que Jesús se empareja con ellos y empieza a caminar con ellos. ¿Y qué sucedió? Lo empezaron a conocer, empezó a revelarles todas las sagradas escrituras, por qué había sucedido lo que había sucedido, y entonces ellos se dieron cuenta que se había revelado Jesucristo a su vida. Siempre serás bendecido cuando Jesucristo camine a tu lado, porque caminando con Jesucristo a tu lado no podrás apartarte del camino. Tomé algunos textos que me dicen cómo puedo saber si yo puedo caminar con Dios. ¿Cómo puedo saber cuando yo camino con Dios, cuando estoy caminando con Dios? Deuteronomio 8:6 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Y aquí, temiéndole es el principio de la sabiduría. La palabra de Dios en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cuál es el temor de Jehová? El considerar sus promesas es bueno. El alegrarnos por lo que Dios promete a sus hijos es maravilloso. Pero el preocuparnos también y tener temor de sus juicios en la desobediencia es magnífico. Por eso caminar con Dios es temer a los juicios divinos de Dios. Creyendo en sus promesas sí, pero también pensar en sus juicios. Y el castigo de la desobediencia, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
Otra prueba de que caminas con Dios es que le amas apasionadamente, lo necesitas. Necesitas estar en contacto con Él y le demuestras que le amas. Siempre hay maneras de demostrarle que le amamos a Dios, pero una de las principales, si no es la principal, es que guarde sus mandamientos. Si tú guardas los mandamientos de Jehová, entonces le estarás demostrando que lo amas. ¿Qué más prueba que andar en los mandamientos de Dios y obedecerle? Le amamos y le servimos porque andamos en sus caminos. Deuteronomio 11:22 dice: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos tus caminos y siguiéndole a Él. Otra prueba de que caminas con Dios es que le sigues. Si Él camina por un lado, tú caminas, aunque tus planes sean otros. Si Él va por un lado, tú vas por ese lado donde Él va, nuestro Dios. Yo así me imagino a Enoc caminando con Él. Yo así me imagino a Noé caminando con Él, haciendo sus planes, pero de repente sus planes se veían alterados porque Dios decidía hacer otras cosas con Él o con ellos. Y si nosotros queremos andar en sus caminos, entonces le seguimos también a Él y nos sujetamos a su decisión. Por eso Jesús decía: venid a mí, porque es lo que Él quiere que le sigan. Dice Él: venid a mí, os haré pescadores de hombres. Él dijo: venid a mí los que estéis cargados, los que estéis trabajados, yo os haré descansar. Y aún se escucha la voz: venid a mí los que quieran seguirme. Si tú le sigues, es una prueba de que estás caminando con Dios. Pero también Deuteronomio 26:17 nos dice: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. Otra manera de demostrar que estamos caminando con Dios es escuchar la voz del buen pastor, porque es la voz que nos guía. Nos volvemos sensibles a su palabra y la buscamos y obedecemos y seguimos su camino. El buen pastor que nos guía y que nos cuida, que nos guía con vara, que nos cuida con su cayado, ese buen pastor que nos lleva a lugares delicados, ese buen pastor que nos da paz y reposo, a ese buen pastor escuchamos la voz y sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Pero hay dos cosas maravillosas que obtenemos al caminar con Dios. Dice primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 14, que si anduviéramos en los caminos, dice así: si anduviereis en mis caminos, dice Dios, guardaréis mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, y yo alargaré tus días. Hay un deseo ferviente de mi corazón de decirle a Jesús, le digo: Señor, tenme hasta que yo pueda servir. Tenme hasta que yo pueda ser productivo. Porque a veces es la calidad de vida y no el tiempo que vives. A veces, desgraciadamente, hacemos sufrir a muchos por el tipo de vida que vivimos. Pero nosotros estamos preparados para vivir largos días porque estaremos bendiciendo a todos los que nos rodean. En la promesa del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te dio. Muchos desearíamos vivir la vejez con fortaleza, siendo productivos. Dice la palabra de Dios que Isaac murió lleno de días. Job murió lleno de días. De Moisés dice que sus ojos nunca se oscurecieron y no perdió su vigor. De David se dice que murió en buena vejez y lleno de días. Los hombres que trataron con Dios y que siguieron su camino y confiaron en sus promesas, hombres imperfectos y faltos, pero que permitieron que Dios trabajara en ellos, fueron hombres que vivieron larga vida. Hombres que terminaron sus días vigorosos, llenos de vida.
hombres que disfrutaron de la compañía de Dios y caminaron con Él a lo largo de la vida. La vida abundante prometida por Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 10 es una vida que se da ahora, que la tienes que vivir, que tienes todo para disfrutar la vida, porque es una vida abundante ahora y tienes que creer en las promesas de Dios. Pero esto trasciende, no nada más es la vida ahora buena, sino es la vida eterna. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, porque tenemos un Dios que nos da vida abundante, que la podemos disfrutar y que podemos vivirla. Pero también tenemos la promesa de una vida eterna. Él dijo: voy a prepararles camino, a prepararles un lugar para que ustedes vivan conmigo, estén conmigo. Pero otra cosa que también ganamos es que somos confirmados como sus hijos, porque queremos obedecer a Dios y queremos andar en sus caminos. Dice Deuteronomio 28:9: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. La palabra de Dios dice que a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y esta es la gran maravilla, y te va a tratar como hijo, un hijo al que le estará dando la provisión a tiempo, un hijo al que estará cuidando y al que le dará seguridad de caminar en su camino, porque Dios va contigo. Qué maravilloso es saber que caminamos con Dios y que lo empezamos a conocer y que empezamos a escuchar su voz y que sabemos que nos estará hablando de las cosas correctas, pero más que eso, de sus bendiciones, de sus promesas, de cómo debemos seguir su camino. Por eso Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Propongamos en nuestro corazón, como principal propósito del año, que todos nuestros planes, todos nuestros propósitos, todos nuestros deseos se sumen a la voluntad de Dios. Que sea Dios el que haga la obra en nosotros, que sea Dios el que nos guíe en el camino, y veremos los grandes triunfos que tendremos en todos nuestros planes cuando nosotros ponemos a Dios como guía. Si tú no has conocido a Cristo, y si tú no lo has recibido y quieres vivir una vida abundante, guiado por la mano de Dios y caminar con Él en este camino que nos espera en el 2021, en el cual tenemos grandes expectativas, entonces yo te invito a conocer a Cristo como tu Salvador. Yo te invito a que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida y perdonador de tus pecados, porque Él vino a salvarte a ti y a salvarte a mí, y a salvarme a mí. El nombre de Dios sea glorificado ahora y siempre. Jesucristo, la roca. Jesucristo, nuestra salvación. Jesucristo, el camino, del cual hablaron los profetas que había de llegar. Caminemos en el camino de Dios y tu vida será bendecida. Oremos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu precioso nombre. Y te doy gracias por tu misericordia y tu bondad y por permitirnos caminar a tu lado, Señor. Queremos escucharte, queremos que nos guíes, queremos seguirte, queremos que nuestros planes estén sujetos a tu voluntad, Señor. Queremos, Señor, servirte en este año. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén.